Vamos a realizar la terapia de Hopi Candles. Importante tener en cuenta que vamos a necesitar ciertos elementos cerca a nosotros para no interrumpir el proceso. Entonces vamos a tener a la mano, importante, nuestras velas, las cuales deben ser de fibra de algodón y recubiertas de cera de abejas. Podemos hallarlas en esta presentación con filtro o hay unas de tipo artesanal que son un poco más amplias, sin filtro, pero igualmente eficaces. Vamos a necesitar un encendedor, preferiblemente, tijeras y un recipiente con agua. Agua del grifo, no es necesario que sea caliente, ni mucho menos, simplemente la vamos a necesitar para depositar las cenizas que van sobrando tras la quema del cono. Vamos a practicar la terapia en una menor de 6 años sin ningún tipo de molestias en el oído. Simplemente lo vamos a hacer por higiene general. No ha tenido ningún tipo de preparación previa con glicerinas ni aceites. No es necesario. En casos en los cuales el paciente está supremamente tapado de cerumen, sí es recomendable que por lo menos la noche anterior aplique en el interior de su oído una gota de aceite Johnson y coloque posteriormente algodón para no manchar sus tendidos de cama. Eso es exclusivamente en la noche y en caso de que el paciente esté realmente tapado. Vamos a cubrir a la paciente en esta oportunidad con una toalla absorbente, simplemente que nos quede libre el pabellón auditivo. Lo podemos también reemplazar por una toalla corporal. La cuestión es que únicamente nos quede despejado el oído y lo demás quede protegido para prever cualquier situación. Con la terapia de Hopi Candles podemos hallar beneficios adicionales a la higiene del oído. Podemos aliviar síntomas de sinusitis, rinitis, tensión mandibular, estrés, migraña, tinnitus y vértigo, entre otros. Nombro los más relevantes y en los que mejores resultados ha mostrado esta terapia legendaria, la cual tiene su origen en las comunidades Hopi indígenas de América. Actualmente bastantes comunidades indígenas lo siguen utilizando por su alta eficacia y mínimos riesgos. Solamente tenemos con esa terapia 3 restricciones. La primera de ellas, que el paciente no haya tenido cirugías auditivas, que no haya tenido perforaciones del tímpano o en su efecto que en el momento de la terapia no tenga otitis, ya que es importante tratar esa patología y posteriormente hacer la terapia. Vamos a iniciar el procedimiento. Simplemente ubicamos el extremo más fino del cono en el oído de un modo superficial. La idea es que no lastime ni duela en el paciente y es importante que él nos guíe si hay alguna molestia durante la terapia. Posteriormente encendemos el cono y vamos a esperar como tal que empiece su quema. ¿Cómo extrae la cera esta terapia? El efecto chimenea producto de la combustión genera ósmosis. La temperatura derretirá el cerumen y facilitará su salida a través del cono. En ningún momento vamos a ver aquí humo. El cerumen va a quedar atrapado dentro del cono y al final, cuando apaguemos la vela, cuando lleguemos a este límite en el cual la vela viene contramarcada, apagaremos, abriremos el restante y podremos ver el resultado arrojado por la vela. Vamos a encontrar una cantidad que puede variar de paciente a paciente, de una tonalidad café que aduce al cerumen, y podemos hallar también que aparezca un polvillo blanco. El polvillo puede causarse por 3 factores. Uno de ellos, que el paciente consuma bastantes medicamentos y como tal, pues los residuos son extraídos por la vela y se manifiestan por ese polvillo. Otra situación a la cual aduciría sería baja en vitaminas que consume en su dieta, o 3, simplemente que haya exceso de humedad y por ende pues sea un foco de bacterias y de microorganismos. Es altamente recomendable la terapia para nadadores, fumadores, ya que genera pues una limpieza también en sus oídos y una desintoxicación. Recordemos que internamente los senos paranasales se están invadiendo de un humo que son los que promueven esa descongestión.
También encontraremos que esta terapia equilibra los hemisferios cerebrales generando alta relajación en el paciente. Es probable que sienta sueño durante la consulta y es totalmente normal. Como podemos notar, es una llama controlada. En ningún momento el residuo que va quedando se esfuma. Es una ceniza, digámoslo así, controlada, dado que el material es el correcto. No recomendamos utilizar conos de papel, dado que genera gran riesgo la ceniza que emite y el humo es altamente tóxico para el oído. Cuando notemos que hay una cantidad considerable de vela consumida, vamos a iniciar a hacer cortes, básicamente como protocolo de protección para el paciente, sin retirar del oído la vela en ningún momento para que no se rompa la cadena de calor que genera. El paciente puede sentir durante la terapia el sonido similar a la quema de la leña, de mayor o menor intensidad dependiendo de la cantidad que haya en el oído. Cuando hay bastante, va a escuchar levemente el sonido. Cuando ya está totalmente derretida o hay poca, el sonido se va haciendo más fuerte. Adicional, puede llegar a sentir a temperatura tibia, lo cual le va a generar algo de sueño, pero jamás la temperatura se hace intolerable. También puede el paciente llegar a indicarnos que tiene picazón, es dado al derretimiento del cerumen, que como tal pues debe generar alguna sensación en el paciente. Siempre es importante acogernos a las indicaciones que la persona nos indique, pues en este caso es una niña que, como se han dado cuenta, está bastante pasiva, lo cual indica que no le genera ningún tipo de incomodidad. En los niños es recomendable hacerlo, no hay ninguna contraindicación, pero sí debemos ser muy analíticos en el comportamiento. Si nosotros notamos que es un niño hiperactivo, que no suele permanecer mucho tiempo quieto, es preferible no hacerlo, ya que no podemos interrumpir la terapia. Y adicional a ello, en un paciente que se mueve bastante, tenemos un factor de riesgo que es la llama. La idea es minimizar al máximo cualquier riesgo que pueda haber. El lugar donde desempeñemos la terapia también es muy importante, preferiblemente que no haya demasiado ruido, que sea un ambiente tranquilo, para que el paciente realmente logre un estado de relajación y aproveche al máximo la terapia. Vamos a hacer el primer corte, ya tenemos una cantidad considerable de ceniza. Vamos a pedir la ayuda de alguien que sostenga la vela. Simplemente tomamos el recipiente con agua, las tijeras, dirigimos la vela hacia algún costado y hacemos el corte del sobrante. Como pueden notar, termina totalmente redondo, tal cual se fue consumiendo, en ningún momento se desbarata. Y la llama continúa progresando, en ningún momento se ha apagado. Tenemos un tiempo estimado de terapia de 15 minutos por cada oído, para un total de 30 minutos. Importante que posterior a la culminación de la terapia, el paciente no se exponga a temperatura muy fría, es decir, que vaya a la calle, de pronto si está generando un clima muy frío, preferiblemente que se resguarde un momento en el lugar donde se hizo la terapia, mientras se hace un equilibrio de temperatura en el cuerpo. Si nos exponemos inmediatamente a un campo frío, es probable que el paciente pueda manifestar que tiene dolor de cabeza o congestión. Como todos sabemos, cualquier cambio de temperatura radical pues genera un choque térmico que no es muy recomendable para las personas.
La terapia de Hopi Candles también es recomendable para pacientes que tienen ayudas auditivas o, como comercialmente se conoce, audífonos, dado que estas personas, al tener un cuerpo extraño constantemente en el oído, tienen una producción de cerumen más elevada. Al realizar la terapia y extraer el exceso de cerumen que pueda producirse, vamos a lograr que el audífono conduzca con mayor nitidez o calidad de sonido los sonidos, valga la redundancia, ambientales hacia el oído del paciente. No tienen ninguna contraindicación. El beneficio que encontramos en la terapia de limpieza versus el lavado tradicional es que aquí minimizamos el riesgo de inflamación del tímpano, dado que la presión del agua, si el paciente no está bien preparado previamente con glicerina o aceite, puede generarle molestias desagradables y en algunos casos complejas para algunos pacientes. Es recomendable que la terapia se use preventivamente y el periodo de tiempo en el que lo vamos a emplear es cada 6 meses, o en su efecto, si el paciente siente molestias previamente, molestias como zumbidos y picazón, 3 meses. Cuando lo emplearemos para usarlo como tratamiento de tinnitus y vértigo u otros aquejamientos como sinusitis, lo recomendable es 2 a 3 sesiones con una frecuencia semanal. Ya nos encontramos próximos a la terminación. Dado que estamos muy cerca al límite, no vamos a generar ningún corte adicional, sino vamos a esperar que termine como tal, dado que el material de la vela nos permite esperar, ya que si notamos en ningún momento se voltea o se cae la ceniza, ella termina intacta. Entonces vamos a esperar su culminación. La vela, como podemos notar, en ningún momento emite humos tóxicos o incontrolables, así que es posible realizarla en cualquier lugar cerrado. De hecho, es recomendable hacerlo así en un lugar donde no haya corrientes de viento, dado que al haber corrientes de viento la combustión de la vela se aceleraría y posiblemente no tengamos los mismos resultados que podríamos tener en un lugar reservado. Correcto, entonces hemos alcanzado ya la línea límite que nos señala la vela. Retiramos, hacemos el corte y apagamos. Basta con sumergir la vela en el agua, esperamos unos segundos a que se enfríe para no quemar nuestras manos. Mientras se enfría, retiramos la protección al paciente. Podemos hacer un masaje en la parte posterior al pabellón para generar una estimulación de relajación en el paciente. Como pueden notar, la menor que inició su terapia totalmente despierta ha generado una relajación al punto que la tiene en este momento de quietud. Esto lo que nos demuestra es que es una terapia realmente relajante y recomendable para cualquier tipo de paciente. Y no hay que tener previos temores en cuanto a la sensación de la terapia. Vamos a ver el resultado. Podemos colocar sobre una superficie protegida con algún material desechable. La vela permite abrir sin ningún tipo de esfuerzo. Simplemente damos giros
y aquí hemos encontrado un resultado bastante positivo. ¿Qué hallamos aquí? Aquí en el caso de esta vela encontramos, este es el filtro adicional a esta espumilla, y el resultado de la terapia en sí son estos residuos que ya vamos a entrar a explorar y a explicar qué son. Entonces encontramos que este polvillo es el exceso de humedad, pues por ser una menor tan de corta edad realmente no es una cantidad abundante, es normal. Y aquí encontramos este cuerpo extraño, café, el cual también puede variar en cuanto al tono según el color de la vela empleada. Aquí de pronto se tornó un poco púrpura dado a la coloración de la fibra de algodón, mas sin embargo no deja de ser cerumen en todo su porcentaje. Es una cantidad bastante considerable para un pabellón tan pequeño. Aquí hemos terminado nuestra terapia de Hopi Candles, espero les haya gustado y pues se fidelicen con esta excelente terapia alternativa que ha salido a la luz desde la antigüedad.